Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. Hoy es el cumpleaños, cumple un añito mi nieta Emma. Hemos metido nuevos ejercicios y estamos añadiendo nuevos vídeos sobre lecciones y teorías interesantes que debemos de aprender. Vamos a ver la función elementos extremum. Elementos extremum porque hay muchos desconocidos que creen que el extremum siempre es un punto y eso no es cierto. Hay veces que el elemento extremo puede ser en función de lo que se seleccione y la dirección, pues el resultado puede ser una superficie, puede ser una curva o puede ser un punto. Una curva o una recta o un punto. Vamos a verlo ahora directamente sobre un ejemplo. Damos al comando extremum, aparece aquí, veis que aquí a la curva, aparece el panel y decimos, por ejemplo, el elemento que queremos seleccionar es este, el sketch 8. Dice, ¿en qué dirección quiere usted el máximo y mínimo? Esta es la dirección principal. La dirección principal va a ser, por ejemplo, la Z. Y ya nos está mostrando dónde sería el elemento máximo. En este caso, como es una curva única y no tiene otras posibilidades, pues no hace falta decirle si hay una segunda dirección o no. Con una sola dirección, en máximo o en mínimo, nos va a dar este punto o este otro. Pero vamos a suponer que no es el sketch 8, sino que es esta línea. Y le decimos el máximo o el mínimo de esa línea output 2. Y esta línea resulta que es horizontal. Y le decimos la dirección, el eje Z. El eje Z de este sistema de eje. Si decimos OK y ocultamos la línea, voy a ocultar primero la línea, y resulta que el extremum que ha creado, que es este, el extremum de la línea 2, es la propia línea. Ya tenemos que no es un punto, es una recta, en este caso. Claro que si, por ejemplo, elegimos este elemento y decimos, dígame usted, la máxima dirección en este sentido. Dice, esos dos puntos. No, pero yo quiero el más lejano por este lado. Le doy esa otra segunda dirección y ya solamente es un punto. Y le doy OK, queda un punto. He elegido dos direcciones. ¿Por qué? Porque esta da doble punto y yo solamente quiero el más lejano, más alto y más lejano del plano equita. Yo he visto libros por ahí que dicen incluso que lo que se obtiene es un punto, que no es un punto. Ahora damos aquí, vamos a suponer que el elemento es este, el extrude 1. Este ha salido, recordad, de aquí habríamos obtenido ante un punto extremo en esa dirección, en la dirección del eje Z. Si ahora elijo el extrude 1 y elijo la dirección del eje Z y no elijo nada más, el preview es esta recta que aparece aquí, ¿la veis? Esa recta que aparece aquí es una recta o una generatriz, porque esto es un extrude, esto es una recta. Podría decirle, no, es que yo siempre quiero un punto, Juan. Si usted quiere siempre un punto, asegúrese de tener dos direcciones dadas. Por ejemplo, esta otra y esta otra. Mejor dicho, tres direcciones dadas. En ese caso, va a obtener siempre un punto. Hemos dado tres direcciones, le damos OK y el resultado es el extremo este, que es un punto. ¿Veis? Aquí es el punto este en esa dirección. Eso es que porque siempre queremos obtener un punto. Y damos tres direcciones para asegurarnos de que siempre sea un punto. Pero a veces no. A veces queremos obtener una recta o una superficie o un elemento. Debemos tener cuidado que seleccionamos, porque no es lo mismo seleccionar en el árbol. Decimos, queremos que de este sólido 2, y ha seleccionado el sólido 2, nos dé el punto, el elemento más alto, vamos a decir elemento, la verdad, el elemento más alto en esta dirección. Me va a dar esta lista, seguro. Le digo OK y me da esa lista. Digo, no, mire usted, no, verá usted, yo quiero que, vamos a editarlo, y le digo, no, quiero que me dé, además, en esa otra dirección. Y ya es un punto. Ya el elemento en sí es un punto. Pero si en vez de seleccionar el sólido en el árbol, seleccionamos y decimos aquí, decimos cuidado, que no haya seleccionado usted un sólido o una cara. Porque si selecciona el sólido, vale, pero y si selecciona la cara, podría seleccionar también la cara. Bueno, como siempre sabéis, aquí está el filtro
va a seleccionar solamente un elemento. Es decir, aquí selecciono la S. Dirección puede ser también una cara. Hombre, si es normal también es una cara. La dirección de esta cara puede dar la propia cara. Y ya estamos viendo que el resultado es una superficie. Cuando damos elementos de dirección, ¿vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, este sólido, el pad 1, ¿veis? Que he seleccionado el pad 1, no el body entero. Puedo darle dos direcciones, por ejemplo, yo digo dirección principal, esta lista. Dirección secundaria, esta lista. Y esta otra no es ortogonal, pero también le vale. Es decir, en dos direcciones no necesariamente ortogonales las tres. Vale, en cualquier caso pueden valer dos direcciones o tres direcciones no ortogonales. Y me da un punto. Veamos un caso, digamos, más normalito. El elemento al que quiero obtener el punto más alto es esta superficie que es curva por los dos lados. Tiene doble curvatura. Dirección principal es esta. Yo quiero obtener el punto más alto en esta dirección. Pero para asegurarme, porque nunca sé si esto va a cambiar tanto, porque esto es una geometría que como Katia tiene, cambias cualquier cosa y todo lo demás se modifica. Para asegurarme de que solamente me da un punto, voy a darle dos direcciones. Le doy dos direcciones y obtengo solamente un punto. Este es el caso, digamos, más corriente, más normal, pero que se pueden hacer más cosas. Hay veces que las funciones las tomamos y no profundizamos en lo que realmente son capaces de hacer. Mira, por ejemplo, tenemos aquí la función revolute. Y muchas veces dicen, revolute crea una superficie de revolución. La superficie de revolución depende de lo que usted seleccione. Si usted selecciona este contorno, pues y le dice que el eje me da esta superficie de revolución, esta, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si en vez de seleccionar esta superficie selecciono una faceta? Pues mire usted, lo que me ha dado un volumen. ¿Un revolute da un volumen? Mire usted, sí, un volumen, una superficie cerrada por todos lados, porque es una faceta la que he elegido, no es simplemente el sólido. ¿Y podría hacer otra cosa? Claro, en vez de ser un film, le digo que lo que selecciono es un vértice y le digo que, y mire usted, lo que me ha seleccionado, lo que ha generado un círculo. Un círculo, efectivamente, lugar geométrico de los elementos seleccionados. Y al seleccionar un punto, una curva, un círculo, que selecciono una línea, una superficie, que selecciono una faceta, un volumen. Cuando hablamos, sin embargo, de extremos polares, ya necesitamos tener que lo que seleccionemos sea un contorno conexo, es decir, todo unido uno tras de otro y planar. No vale elementos no conexos tipo una A, que es dos palos y uno en medio. Eso no está permitido. Damos al icono del comando, aparece el polar extremo y elegimos. Nos dice aquí, seleccione un contorno. Aquí no dice seleccione un elemento. Un contorno, este. Es cerrado, sí. Seleccione el soporte. Hay que seleccionar el plano soporte sobre el que está. Seleccionamos el plano soporte y dice, dígame el origen. El origen puede ser este punto. Hay un error en el extremo polar, porque el punto que le hemos dado no está en el plano y me dice que él no es capaz de hacer eso. Vamos a hacerlo que esté un punto en el plano. Damos al icono, seleccionamos la curva y me dice el soporte es el plano XY y el punto de origen sobre el cual quiere encontrar mínima distancia. Ese es el mínimo radio posible. Y el máximo radio es ese, es decir, la máxima distancia de toda esta curva a este punto es ese. Damos OK y nos genera un extremo polar aquí donde nos canta, además de ponernos, nos canta aquí el parámetro de radio y podríamos utilizarlo esto para cualquier otra cosa. Por ejemplo, es mejor que hacer una medición, encontrar el punto más largo y porque queremos este dato. Pues este dato nos lo da el extremo polar con un parámetro. Cuando es radio. Y cuando es ángulo, vamos a verlo cuando es ángulo. Le damos a lo mismo, decimos que ahora queremos el mínimo ángulo. Claro, ahora tenemos que darle dos referencias. Dice el contorno, este. Dice el soporte, el mismo, el plano XY. Dice el origen, vamos a darle como origen este punto.
y la dirección de referencia para que le dé ángulo, esta línea. Y me da este punto extremo, aquí sí da puntos extremos donde obtiene esto. ¿Da siempre punto? No. En este caso sí. Damos OK y nos da este extremo polar que nos dice el ángulo que hay entre esta línea y este elemento. Y volvemos al mismo. Puede ser que fuera el lugar geométrico que es el resultante, que no fuera un punto. Puede ser, por ejemplo, vamos a elegir esta curva, vamos a elegir ese sketch, el soporte, como siempre, el plano donde se encuentra, el origen, vamos a ponerle este punto, y vamos a decirle que no es mínimo radio, sino que es máximo ángulo. Le decimos máximo ángulo y le decimos que la línea de referencia es esta, que forma 90 grados con este, y mire usted por dónde, cuando el resultado me da, resultado de esto, si lo ocultamos vamos a ocultarlo F2, pues resulta que esta es la línea. La línea es uno de los lados de ese polígono. Si le damos a extremo polar, que me dice que son 90 grados, nos está cantando cuánto es, y decimos que el máximo en vez de máximo ángulo, el mínimo ángulo sí nos da un punto. Y nos vuelve a decir el ángulo que tiene este punto contra esta recta, el ángulo que tiene. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que no nos limitemos a saber lo que hace cada función, sino realmente qué hace dentro de la función y qué genera. Lugares geométricos que tienen una determinada condición. Y eso es lo que hay que pensar. Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.